Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a misteriosaldescubierto.es. Hoy les traigo otra lección más sobre la teología básica teología básica. En este caso que estoy dando este curso, este taller básico de teología para aquellos que me han pedido esto. La verdad que para mí es un reto porque la verdad que he enseñado en algunos momentos, he enseñado incluso a niños, pero para mí esto es un reto porque vosotros sois más críticos que las personas que venían voluntariamente a una clase. Pero por eso vamos a ir paso por paso, como hablé la anterior vez, que hablamos sobre la teología sistemática, en el curso anterior de hace escasamente una semana. Hablamos de dos aspectos. Uno era la hermenéutica y la exégesis. Y en este caso vamos a tratar lo que es la exégesis. ¿Y por qué la exegética o la exégesis en textos antiguos, o en este caso, como dije en un vídeo colaborativo que hice con un compañero, que hablar de teología sin Biblia es ir cojamente? Hay que hablar de la Biblia, porque la verdad es que no solamente de la Biblia, sino de otros libros también, porque ahora lo veremos, sino que si yo no hablo de Biblia, o no estudiamos dentro de la teología de la Biblia, es una teología coja. Entonces es necesario hablar la teología pues con Biblia por delante, sobre todo, que es lo que más parece ser, lo que a muchos nos ha parecido en un momento determinado de nuestra vida difícil de entender y casi, como muchos dicen, el cuento de los cuentos, más que el libro de los libros, el cuento de los cuentos. Pero este cuento de los cuentos tiene la mayoría de las cosas, no que al contar un cuento fuese mentira, sino que encierra grandes enseñanzas. Y para eso está la teología, y para eso está, como hablamos en el primer capítulo, la razón. Tenemos que meter la razón por medio para encontrar con la razón esa respuesta a la divinidad, en este caso. Bueno, pues hoy vamos a hacer un recorrido más o menos. Os voy a enseñar. Hoy parece que muchos me diréis que me parezco a un investigador o un conferencista que hay en internet muy famoso, pero la verdad es que una clase o alguien que quiere enseñar sin una pizarra, pues como he dicho antes, con lo de la Biblia y la teología vamos cojos. Entonces, para mí es más sencillo escribir en una pizarra. Ya os dije al comienzo de este curso, que subí unas fotos a Instagram, de que ya tenía pizarra para el curso. Pero últimamente no me estaba atreviendo a usarla, pues porque no soy muy dado a escribir en pizarras. Pero voy a hacer el esfuerzo porque yo la verdad es que no sé dibujar muy bien, pero vamos a intentar con estas pautas que vamos a hacer aquí en la pizarra que puedan entender. Bien, pues vamos a comenzar explicando lo que es exégesis, o exegética, ¿no? Pues exegética significa exposición. Me salió mal la X. Exposición también significa interpretación. Exposición, interpretación, y también significa explicación. Bien, casi podemos ver que exegética es casi, no es todo, pero es casi la interpretación de ese texto. Pero mirar, es curioso porque otra variante de exegética es la siguiente, es sacar afuera. Sacar afuera, fijaros. Pero ¿cómo sacar afuera? Sí, sacar afuera lo que el texto realmente quiere decir.
Y ahí entran ya lo que llamamos en teología lo que es el itinerario exegético. Itinerario exegético. El itinerario exegético, hay tres formas del itinerario exegético, tres. Y la vamos a mirar ahora aquí. ¿Qué es? Y antes de eso, quiero nombrar que se hace esto, lo principal para poner en práctica lo que es la exegética, es, a la hora de leer el texto, es de ver dónde comienza el texto realmente y dónde termina el texto. Me voy a explicar. Como todos sabéis, los textos antiguos no vienen como lo tenemos ahora nosotros en las Biblias o en el Corán o en muchos de los textos antiguos, ¿no? Que son textos tan grandes, tan extensos, que se dividió por capítulos o por versos o versículos en este caso. Y los que hicieron eso tanto en la Biblia como en el Corán, no tuvieron en cuenta el comienzo de esos textos o el comienzo de esas historias. Por ejemplo, hay textos, por ejemplo, vamos a poner aquí que esto es el capítulo 1 y aquí empieza, viene un versículo aquí con unas letras, o sea, con unas frases, y nosotros siempre, cuando leemos los textos bíblicos, empezamos siempre por el número 1, por el capítulo 1. Por ejemplo, el capítulo 1, y luego seguimos por el 2, pero nos damos cuenta cuando leemos exegéticamente o empezamos a leer exegéticamente que el texto no acaba cuando termina el capítulo 1. Aquí no acaba, sino que a lo mejor a mitad del capítulo empieza otra historia que va hasta el final del 2 o el del 3, más o menos. Por eso tenemos que buscar el comienzo del texto que queremos. Por ejemplo, si tenemos un texto, por ejemplo, Juan 3:16, que es muy famoso, ¿no? Que muchos achacamos de que no tiene sentido, pero para mí sí tiene sentido, pero para muchos no tiene, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que amó a su Hijo unigénito. Bueno, empezamos así. Entonces, si leemos solamente el texto suelto, pues nos vuelve locos. Hay que buscar el contexto de ese texto, buscarlo hacia arriba y buscar el final del texto. Porque si no, estamos sacando este texto, el texto que hay aquí, fuera de contexto. Y muchas doctrinas, muchas enseñanzas de muchas iglesias, imagínate, 30.000 denominaciones cristianas en el mundo hoy en día, por algo será. Y todo es por esto, porque la exégesis, la exposición, la interpretación y la explicación, que ahora veremos el itinerario exegético, se lo han pasado por el forro de la nariz, así de claro. Entonces, vamos a ver si puedo borrar esto. Bueno, hasta ahí, más o menos, lo tenemos claro, ¿no? Entonces, itinerario. Tenemos que buscar en el comienzo de todo, antes de empezar del itinerario, es buscar la sincrónica, la ditrónica y la sincrónica. Así, en este paso. Mirad, para empezar a leer un texto, exegéticamente, ojo, si queremos darle una interpretación veraz, tenemos que buscar lo que es la sincrónica, la dicrónica y la sincrónica. Lo pongo aquí, mirad. Sincrónica. Pero vamos a ponerlo en mayúsculas. Dicrónica y sincrónica. Bueno, vamos a ver, os explico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de sincrónica, dicrónica
y sincrónica. Bueno, sencillo porque yo lo sé, pero ahora lo vas a saber tú y verás qué fácil. Cuando cogemos un texto y lo leemos, si queremos sacarle una interpretación y una explicación, tenemos antes que exponerlo. Explico. Sincrónica. Estudiamos lo que es, dentro del itinerario exegético, lo que es el fondo histórico. Tenemos que sacar lo que es el fondo literario, fondo histórico y fondo literario. Y luego fondo cultural. Ahí está. Mirad, cuando yo leo un texto, tengo que ir al texto, buscar esto. El fondo histórico, fondo literario, fondo cultural. En la ditrónica, esto es dentro del texto. Esto es texto. Esto es texto. Esto es fuera del texto. Esto es fuera del texto. ¿Por qué? Hemos dicho que otra explicación de exegética es sacar afuera. Primero, la sincrónica. Me he ido al texto y he ido al itinerario exegético. Fondo histórico, fondo literario y fondo cultural. Voy y saco fuera. Y me voy a la ditrónica. La dicrónica, perdón, y es fuera del texto. Me voy fuera del texto para buscar otra vez esto, el fondo histórico, el fondo literario y el fondo cultural. Después de tener este dato fuera del texto, o sea, fuera del texto significa en otras fuentes, otras fuentes. Esto más que fondo, vamos a cambiarlo para que lo entendáis. Os lo voy a poner así. Es mejor decir fuente y fuente. Fuente histórica, fuente literaria, o literario, bueno, se puede quedar así, y fuente cultural. Bueno. Me voy primero, hemos dicho, a la fuente sincrónica, o sea, a lo que es la sincrónica, y estudio el texto con esto, con la fuente histórica, fuente literaria y fuente cultural. Me voy a la ditrónica, y en la ditrónica, fuera del texto, me voy a la fuente histórica, fuente literaria y fuente cultural. Y luego, para comparar y para que no haya error, vuelvo otra vez al texto. Vuelvo otra vez a la fuente histórica y comparo estas. He comparado dos veces porque siempre cuando hacemos esto, cuando vamos de este punto y usamos el fondo, lo que es el itinerario exegético de la primera lectura del texto, nos salen muchas cosas y podemos incluso interpretar a lo que nos haya lo que hayamos visto, ¿no? Pero luego nos vamos a la dicrónica, fuera del texto. Y fuera del texto nos damos cuenta que no tiene nada que ver con que tiene mucho que ver con lo que hemos leído aquí. Pero ya cambia nuestra percepción en el texto. Entonces, vuelvo otra vez al texto, después de ir a la dicrónica, vuelvo otra vez a la sincrónica, y dentro de ese texto, con este, más este, me está dando una interpretación más aproximada. Fijaros, si hago esto en la exegética dentro de un texto, fijaros, por eso es muy difícil
o cuando yo oigo a muchas personas, con todos mis respetos, además, que siempre las escucho y las entiendo porque, claro, esto es... Nadie... ¿Cómo que tengo que estudiar para leer la Biblia? No, porque la Biblia se puede leer de dos maneras. Una es literaria, y dentro de la literaria hay daros cuenta que la Biblia está formada por muchos libros, y dentro de esos libros están los poéticos. Dentro de esos libros están los poéticos, están los históricos, están los relatos o epopeyas. Lo curioso es... aquí no se lee bien. Lo curioso es que hay mucho tema literario, y hay otra gente que lo lee por esta palabra, por su fe. Entonces, a veces se usa más esta y menos esta, a veces se usa más esta y más esta. Y lo importante es, si eres creyente o al menos, o no lo eres, pero un poco de espiritualidad nunca nos haría mal. Esta más esta. Necesitamos leer con estas dos cosas. Pero ustedes seguramente ahora, en este momento, están leyéndolo aquí y os puedo asegurar que tiene mucha riqueza. Pero bueno, para ver una interpretación, sobre todo en tema de profecías y muchas cosas que luego podíamos hablar más adelante en el curso, aquí tenemos que, bueno, y vamos a repetir porque vamos a acabar ya la clase, es exegética es la exposición, interpretación y explicación. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Pues se lleva a través de la lectura sincrónica, dicrónica y sincrónica. Dentro de esas tres partes hay que ir a un itinerario exegético. Y el itinerario exegético siempre tiene que ir. Si yo aquí, por ejemplo, leo, ya lo he explicado antes, la primera vez tengo que leerlo y irme a este itinerario exegético. Luego, cuando me voy fuera del texto en otras fuentes, tengo que leerlo y tengo que buscar estas tres fuentes, ¿vale? Y luego vuelvo otra vez a la sincrónica para comparar y dar la interpretación más aproximada. Así que esto es lo fácil. Hay muchos más aspectos en la exegética y seguramente si me estás viendo y eres teólogo o has estudiado teología como yo y has ido a una facultad o al menos has estudiado, aunque sea a distancia, en una facultad de teología como he hecho yo, hay muchos más aspectos, mucho mejor explicados y con mucho más dolor de cabeza, os lo puedo asegurar. Pero que es, haciéndolo así, no nos equivocaremos y podemos dar una interpretación no solamente de lo que yo pienso, sino de lo que realmente quiere decir el texto. Bueno, amigos, para el próximo vídeo hablaremos sobre la hermenéutica, que es otra herramienta para lo que es el estudio de la teología sistemática. Así que amigos, un abrazo y les espero aquí, otra vez en misteriosaldescubierto.es.